Hola, ¿qué tal? Soy Luque, soy profesor de lengua y de literatura española y hoy ya no hay vuelta atrás, hoy vamos ya con sintaxis pura y dura, como ya sabéis, desde la nueva gramática, y hoy toca el sujeto. Va a ser el primer elemento que vamos a tratar y lo vamos a hacer en dos vídeos, porque creo que en uno iba a quedar muy largo y muy insufrible, de manera que he decidido dividirlo en dos. Este vídeo será la primera parte y vamos a ver cómo identificarlo para no equivocarnos. Vamos a evitar las preguntas y el segundo va a ser sobre todo más práctico. Vamos a ver más ejemplos, vamos a profundizar en algún ejemplo que vamos a ver en este primer vídeo. Y si, por ejemplo, algo súper interesante, pueden las preposiciones empezar los sujetos, por ejemplo. También vamos a ver qué tipo de subordinadas pueden empezar pueden ser sujetos, los pronombres y demás. De manera que empezamos con el primer vídeo sobre el sujeto. Vamos allá. Antes de nada, se ha definido el sujeto normalmente como aquello de lo que se predica algo, aquello que es un concepto de lo cual se va a hablar. Está bien esa definición para unos niveles básicos, pero creo que es más adecuado definirlo desde una perspectiva triple. Semánticamente es aquello de lo que se va a hablar, funcionalmente es uno de los constituyentes inmediatos de la oración, puede ser uno, dos, tres, varios, según desde la perspectiva académica desde la que se enfoque, y formalmente es uno de los constituyentes inmediatos de la oración que concuerda en persona y número con el predicado, con otro que es el predicado, con otro grupo que es el predicado. Ahora sí, después de esto, creo que os habré puesto como una imagen para que lo tengáis en texto y no resulte solo palabrería. Vamos con el sujeto. Bien, para analizar una oración, mi consejo es que antes de meternos con el predicado, que suele ser un asunto más complejo, nos quitemos del medio el sujeto. Si bien el sujeto puede tener ciertas complejidades, sobre todo cuando nos adentramos en el tema de las oraciones compuestas o complejas, en las oraciones simples, y yo creo que incluso en las complejas, no suele presentar tanta complejidad como el predicado. Así que yo siempre aconsejo quitarnos cuanto antes el sujeto y sobre todo analizar el predicado con tranquilidad. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para saber quién es el sujeto? Lo primero de todo es buscar el verbo. El verbo es quien nos va a ayudar a verlo todo. No vamos a hacerlo a través de preguntas, lo tachamos rápidamente, no se analiza a través de preguntas. Se puede analizar a través de preguntas. Yo he explicado cómo analizar a través de preguntas, pero es muy complejo. Se necesita tener una serie es como una tabla de Excel que es: si no pasa esto, puedo preguntar esto. Si no pasa esto, puedo preguntar esto. Si pasa esto, pero no pasa esto, puedo preguntar esto. Entonces es relativamente complejo analizar a partir de preguntas. Puede servirnos en los niveles básicos de análisis, pero según vamos avanzando, las preguntas se nos quedan un poco cortas y nos pueden engañar. Entonces yo aconsejo que las preguntas las olvidemos, sobre todo porque habrá veces que el sujeto aparecerá preguntando quién y habrá veces que aparecerá preguntando qué. Por lo tanto, como es confuso, nos lo quitamos del medio y nos quitamos de problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en su lugar? Vamos a buscar todos los grupos nominales de la oración y vamos a hacer la prueba de la concordancia con el verbo. Si cambiamos el número del núcleo verbal, o sea, del verbo, debería cambiar el número del sujeto. Por ejemplo, ella plantó un manzano. Tenemos dos grupos nominales, ella y un manzano. Una vez he cambiado el número del verbo, yo ahora me voy al grupo nominal y, por ejemplo, cambio el número de un manzano y pongo unos manzanos. Ella plantaron unos manzanos. La oración no es gramaticalmente correcta, por lo tanto me voy al otro grupo nominal. Ellas plantaron un manzano. Por lo tanto vemos que ellas sería el sujeto y por supuesto plantaron sería el núcleo verbal. Este tipo de frases suelen dar muchos problemas. Me gusta el gato del vecino. ¿Cuál es el sujeto? Y los alumnos suelen responder: a mí. Es la respuesta más habitual. A mí. Muy pocos dicen el gato del vecino. Si cambiamos directamente
el núcleo verbal, vamos a ver cómo cambia el sujeto también. Me gustan los gatos del vecino. Hemos cambiado el núcleo verbal, antes estaba en tercera persona del singular, ahora pasa a estar en tercera persona del plural, y yo no podría decir me gustan el gato del vecino. ¿Por qué? Porque la frase, la oración es gramaticalmente incorrecta, nos suena mal, nos suena una alerta y decimos esto está erróneo, no se puede, en español esto no es correcto, no se puede decir. Por lo tanto, para saber cuándo un grupo gramatical es sujeto, lo que tenemos que hacer es la prueba de la concordancia y sobre todo, huir de las preguntas que son muy tramposas. O sea, son muy tramposas, no, sobre todo son peligrosas. Bien, continuamos con la segunda parte, que antes lo tenía aquí puesto bajito, sujeto lógico y sujeto gramatical. He decidido dejarlo para una pizarra aparte para explicarlo bien. Hay que entender que la oración tiene dos estructuras, una estructura profunda y una estructura superficial. Es decir, la superficial es la que vemos y la profunda es en la que se organizan las ideas. De manera que existen dos tipos de sujetos. Uno lógico, que existe en la estructura profunda y existe siempre, y siempre va delante del verbo, siempre en la estructura profunda. Y otro que es el superficial y es el que nosotros o bien oímos o vemos. Casi siempre veremos que el sujeto, cuando aparece o lo escuchamos, se cumple que este es a la misma vez el sujeto lógico y el sujeto gramatical. Por cierto, al sujeto lógico también se le denomina sujeto léxico. Yo prefiero la denominación sujeto lógico. Sin embargo, hay ocasiones en las que podemos diferenciar el sujeto lógico del sujeto gramatical. Esto pasa sobre todo en las oraciones pasivas, en las denominadas oraciones pasivas, porque ya sabemos que Alarcos no estaba muy de acuerdo con esta denominación de pasiva, pero bueno, no es el tema que nos concierne ahora mismo. Si analizamos esta oración, aquí tendríamos grupo nominal, sujeto. El resto sería un grupo nominal, grupo verbal, predicado verbal. Fue rescatado sería el núcleo, verbo. Y ahora analizamos el sujeto, nos lo quitamos del tirón. Él es un determinante actualizador. Gato, núcleo, sustantivo. Y seguimos con el predicado. Empieza por, nos salta la alarma al ver el verbo auxiliar ser, el verbo rescatar en participio, sabemos que está en pasiva. Y vemos la preposición por, nos salta la alarma, pum, 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 oración pasiva. Si empieza por, seguramente, lo más seguro es que sea un complemento agente. Por tanto, grupo preposicional, complemento agente. La preposición es un enlace y esto de aquí es un grupo nominal que funciona de término, donde los es actualizador y bombero es el núcleo, sustantivo. Si queréis poner aquí determinantes, sois libres. Creo que es algo indiferente. Bien, seguramente algunos de ustedes, los más avispados, estaréis echando en falta una denominación del sujeto. Y es que en las oraciones pasivas al sujeto se le denomina de una manera particular, que es sujeto paciente. Sujeto paciente. ¿Por qué? Porque en esta ocasión, a diferencia de la primera oración, que es el niño tiene muchos juguetes, el niño es el que está realizando la acción. Sin embargo, en el gato fue rescatado por los bomberos, el gato está recibiendo la acción del verbo. Por lo tanto, padece la acción del verbo. Y es el complemento agente, el sujeto lógico, el que realiza la acción del verbo. Se ha dicho normalmente que el sujeto lógico es el que realiza la acción verbal.
Por eso, en este caso, los bomberos sería el sujeto lógico de la oración, a diferencia del sujeto gramatical que se ha definido no tan tradicionalmente, sino desde hace relativamente poco tiempo, como aquel que concuerda con, en persona y número con el verbo. Por eso el gato, aunque no realice la función de sujeto, sigue teniendo la propiedad de la concordancia, que es lo que más caracteriza al sujeto. Y por eso se le sigue denominando sujeto, aunque no realice la función del verbo. Aquí, en el gato, tenemos el sujeto gramatical. ¿Por qué? Porque es el que concuerda en persona y número con el verbo. Pero la acción lo realiza los bomberos, por lo que este sería el sujeto lógico. Y este sería al revés. Y este sería el sujeto gramatical. Bien, como iba diciendo, diferenciar entre sujeto lógico y sujeto gramatical nos va a ayudar sobre todo a comprender el sujeto omitido, elíptico o tácito, como queráis llamarlo. Yo, por mí, prefiero denominarlo tácito, pero entiendo que omitido o elíptico son las denominaciones más corrientes. Así que bueno, decirlo como queráis, creo que tácito está más guapo. Bueno, y aquí viene el canelón del canelón, aquí viene lo realmente bonito. Y es que, si os acordáis, antes he dicho, tradicionalmente se decía que, bueno, no tan tradicionalmente, sino desde hace poco. Bien, aquí viene lo gracioso, ¿no? Y es que se dice, acabo de decir, que el sujeto gramatical es el que marca la concordancia en persona y número con el verbo. Eso es siempre y cuando el sujeto gramatical aparezca en la oración. En la oración me refiero en la estructura superficial, es decir, en lo que vemos o en lo que oímos. Si no tenemos sujeto gramatical, es decir, si no existe en la estructura superficial, en lo que vemos o en lo que escuchamos, esa función, la de la concordancia, recae en el sujeto lógico, como ocurre aquí. Comió en el parque. Así se marca el sujeto tácito, omitido o elíptico, ¿vale? Y aquí ponemos tercera persona del singular. ¿Por qué no ponemos ni él ni ella? Porque no lo sabemos. No tenemos la información necesaria para decir esta oración, aquí hay que poner él. No. Esta oración no la he puesto yo porque se me acaba de ocurrir y no sé si era un niño o era una niña o era mi abuelo o era mi abuela. No sé quién era. Sé que era una tercera persona del singular, pero no puedo saber nada más. Sé que es eso. Hasta ahí. No me puedo arriesgar. Habrá circunstancias en las que analicemos una oración y sabremos que es él o sabremos que es ella. Pero en otras no. Como en esta oración de aquí. Paula dijo que vendría vestida de gala. Lo más obvio es que cuando leemos esta oración y leemos vendría vestida de gala, digamos, el sujeto de esta oración es Paula. O quizá podríamos decir, el sujeto es ella. No, por no arriesgarnos mucho. Aún así nos estaríamos equivocando. El sujeto es una tercera persona del singular. De nuevo, no nos podemos arriesgar. No nos podemos arriesgar porque no conocemos toda la información. Y bien, hasta aquí el primer vídeo hablando del sujeto. Como habréis visto, la primera parte de este vídeo era facilita. Sin embargo, en cuanto hemos hablado del sujeto lógico y del sujeto gramatical, la dificultad ha aumentado bastante. Yo sé que muchos de ustedes no van a ver el sujeto gramatical y el sujeto lógico y las diferencias que hay entre ellos. Yo lo sé, pero aún así he decidido deciros cuáles son las diferencias, porque creo que realmente os va a ser de ayuda a la hora de analizar oraciones. Y además creo que si ponéis en selectividad, sobre todo a los mayores, ¿no? A los que vayáis a hacer selectividad, si ponéis en selectividad, y perdona que repita la palabra 5 veces,
Esto es un sujeto lógico cuando estáis hablando de una oración pasiva, señalando el complemento agente en un comentario, y el sujeto paciente funciona en el sujeto gramatical. Eso os da un nivel excelente. O sea, no es lo mismo poner sujeto paciente y complemento agente y lavarnos las manos, que poner el sujeto paciente es un sujeto gramatical y el complemento agente un sujeto lógico. Estamos hablando de esferas totalmente distintas. Entonces yo creo que de verdad esta segunda parte os va a ayudar. Así que como sé que es muy difícil, está en vuestra mano tomar las diferencias entre el sujeto lógico y el sujeto gramatical y estudiarlas y ponerlos en vuestros exámenes. Si no, siempre podéis hablar de un único sujeto y no habrá ningún tipo de problema, sobre todo a vuestro nivel. Pero yo creo que es una información importante, relevante y enriquecedora. Nos vemos en el segundo vídeo, donde vamos a ver si los sujetos pueden empezar por una preposición. Vamos a ver más ejemplos de estos sujetos tramposos, como el que he puesto antes de me gusta el gato de mi vecino. Vamos a profundizar un poco más en esa frase, que la he visto un poco por encima, pero voy a profundizar un pelín más y vamos a ver algunos ejemplos más. También vamos a ver cómo se puede formar un sujeto, qué tipo de subordinadas, tipos de pronombres, por supuesto los grupos nominales y demás. Así que por mi parte esto ha sido todo. Os recuerdo que tenéis mi correo en la caja de descripción por si queréis profundizar en cualquier aspecto más, ya bien sea de sintaxis, de lengua o de literatura. Os prometo que el vídeo de la semana que viene va a ser más llevadero y más tranquilito que este y seguro que le sacáis mucho provecho, como espero que le sacáis a este vídeo. Así que nos vemos la semana que viene. Chao.